Bueno, chicos, hoy vamos a ver algo sobre los filósofos existencialistas. El existencialismo existió siempre, siempre, siempre que haya habido un ser humano que le dio valor a su libertad, a su acción, a, a su propia vida. Pero cuando hablamos de existencialismo nos estamos refiriendo a un movimiento filosófico de la posguerra, donde se habían caído casi todos los valores, donde la vida humana no tenía ningún sentido, ningún valor, donde la cultura de la muerte había producido estragos, donde el poder y la muerte se ven asociados frente al individuo, y nace esta cultura del existencialismo, con filósofos como Kierkegaard, como Schopenhauer, como más para acá en el tiempo, Ortega y Gasset, Sartre, Francia, un movimiento que sin duda recalca el sentido y el valor de la libertad. Yo agregaría fundamentalmente a Nietzsche, al viejo Nietzsche, con su vitalismo existencial, pero ya corrido del movimiento existencialista por factores propios y muy personales. Pero no deja de estar vinculado a esta idea de la libertad. Esta libertad que, al decir de Jean-Paul Sartre, es la vida nos expulsa para afuera. Por eso la náusea. La vida nos expulsa. Y en esa expulsión somos absolutamente libres de hacer de nuestras vidas una obra de arte o una obra decadente, pero hacer de nuestras vidas una obra de libertad. Y es la libertad en este sentido, y fíjense qué cosa tan paradójica, porque mencionamos a Sartre, mencionamos la libertad, y estamos hablando de un pensador con ideas comunistas, marxista. Sartre es comunista, defensor de los derechos de los oprimidos, de de los más débiles, de los más explotados, de los más vulnerados, defensor de la igualdad. Y en este pensamiento existencialista, donde confluye el comunismo y el liberalismo, en pos de un criterio fundamental que es la libertad. Eso que a veces nos da tanto miedo, porque sin duda que hay mucho miedo cuando tenemos libertad. La libertad da miedo. No hay nada más que produzca más temor y más dudas desde el poder que un hombre libre. Un hombre libre es sospechoso. Un hombre libre es capaz de generar nuevas ideas, de dudar de todo, de resistir, de hacer su propia vida, sin importar mucho lo que el poder determine o que las apariencias de la sociedad den como importantes para ser parte de un engranaje más de la maquinaria del consumo y del poder económico. Sin duda que este pensamiento existencialista, también vinculado con pensadores anarquistas, aquellos anarquistas españoles de la Guerra Civil Española, bien llamados libertarios, aquellos que no aceptaban ningún tipo de norma establecida que no fuera la de vivir en libertad, con su propio proyecto. Por eso pongo en duda, cuando hablamos de estos libertarios de la Guerra Civil Española, y que de alguna manera tener que escuchar hoy en día de que pensadores absolutamente economicistas se autodenominen libertarios porque solamente pregonan el libre comercio y la libre empresa. Hablamos de libertad cuando uno respeta su propio proyecto de vida y rompe con la manipulación y se encamina en pos de la verdad y de la verdadera emancipación, en el verdadero sentido de espíritu libre, que tiene, por supuesto, una raíz
pensamiento crítico, de no aceptación de lo establecido, de ruptura con el poder dominante, y con una cuestión que va más allá de lo que uno siente y piensa, que tiene que ver con que uno no está de acuerdo con la realidad y uno no está de acuerdo con esta idea de justicia establecida que de ninguna manera parecería ser justa. Por eso cuando uno dice, o más o menos diría yo también, que me siento un pensador de izquierda, de alguna manera como una anécdota, simplemente porque no estoy de acuerdo con la realidad. Entonces, uno puede ser un liberal de izquierda, uno puede ser un existencialista, vitalista, uno puede ser un comunista, existencialista, y al mismo tiempo liberal, porque reconocer en la persona un fin y un proyecto que hace que no exista ningún tipo de límite que pueda determinar una vida libre. Cuando alguien se emancipa, nace un hombre libre. Y cuando nace un hombre libre, no ya al extremo de las apreciaciones de, de Sartre en uno de sus prólogos, que diría que cuando nace un hombre libre muere un explotador. Sí, cuando nace un hombre libre, nace un proyecto de vida libre y nace una nueva flor en la cultura de la opresión. Es importante interpretar las distintas vertientes del pensamiento de estos filósofos, de alguna manera, para denominarlos así como de la libertad. Es importante. Desde los ingleses, desde Locke, desde Hume, pasando por Rousseau, pasando por Schopenhauer, Ortega y Gasset, Kierkegaard y tantos otros pensadores que creyeron en la libertad del ser humano y que expusieron de alguna manera en el punto fundamental de la vida, la libertad. No dejemos de leer un librito muy simple, escrito por un filósofo argentino, Los Ingenieros, de la década del 80, del siglo XIX, la generación del 80. Los Ingenieros escribe un libro que se llama El hombre mediocre. Es un lindo libro y lo podríamos agregar a nuestra bibliografía. No nos olvidemos de Jasper, y no nos olvidemos de otros pensadores también que han colaborado para que sea la libertad la trascendente obra de cada ser humano. Bueno, estamos viendo. Hasta la próxima.